Lo ascendieron por acosar a sus compañeros de trabajo, hasta que se presentó el hijo del director general. No parecía un acosador. Al menos, al principio. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. David Wren tenía una sonrisa que inspiraba confianza, lo suficientemente amplia como para parecer sincera, apenas esbozada, casi una sonrisa burlona. Vestía camisas con las mangas remangadas, no trajes. Se comportaba como un jugador de equipo, de los que ofrecen consejos sin que se les pidan y recomendaciones sobre cafeterías. La gente ajena al equipo lo consideraba encantador, incluso divertido. No oían cómo cambiaba su tono de voz una vez que se cerraban las puertas. Empezó poco a poco. Un mensaje de Slack a altas horas de la noche a un analista junior con copia al resto del equipo. Hola, no quería avergonzarte en la reunión, pero no volvamos a cometer ese tipo de errores de novato, ¿vale? Vale, siempre esa palabra. Una sonrisa burlona disimulada como signo de puntuación. Anya había hecho una captura de pantalla y se quedó mirando la imagen más tiempo del que pretendía. No respondió hasta la mañana siguiente. Tomaré nota. Lo corregiré en la próxima revisión. Se mantuvo profesional, siempre lo hacía, pero ese fue el principio del fin para ella. David era bueno en lo que hacía, pero mejor aún en asegurarse de que los demás lo supieran. Su verdadera habilidad no era la visualización de datos ni el diseño de sistemas. Era el timing. Sabía exactamente cuándo entrar en un proyecto y cuándo salir. Sabía cómo hacer suyo el trabajo de los demás y cómo hacerlo con la vaguedad suficiente para que nadie pudiera demostrarlo. Se le veía llegar tarde a una reunión de revisión, a sentir como si ya estuviera al tanto de todo y decir algo como, sí, eso es lo que le comenté antes a Anya, aunque no le hubiera dirigido la palabra en 2 semanas, y la gente le creía, especialmente sus superiores. A los altos mandos les encantaba David. Pensaban que era asertivo, ágil, un líder nato. Cuando el último director de equipo se marchó, agotado, expulsado discretamente, según a quien se preguntara, David era el sucesor obvio. Se mostró sorprendido, dio las gracias a todo el mundo y trajo donuts ese lunes. Uno de ellos tenía una nota pegada en la caja. El mejor equipo de la historia. Para el viernes, había reorganizado las responsabilidades de todos. Luis, que llevaba 3 años en la empresa, se encontró de repente marginado. No se le pidió que dirigiera ninguna nueva función. Sus protocolos de pruebas de usuario eran ahora opcionales. Cuando se lo comentó a David, la respuesta fue rápida y tajante. No te están degradando, tío. Solo creo que tus puntos fuertes están en la ejecución, no en la visión. ¿Entiendes? Luis asintió. Dijo que lo entendía. Volvió a su escritorio y abrió una nueva pestaña. Buscó ofertas de trabajo por quinta vez esa semana. La gente se marchó, uno por uno. Renunciaciones silenciosas, publicaciones crípticas en LinkedIn. A por la próxima aventura. David les deseó lo mejor. En privado, les dijo al equipo que quedaba que no encajaban en la nueva cultura. Utilizó palabras como alineación y sinergia. Empezó a enviar correos electrónicos a altas horas de la noche con asuntos como reflexión rápida, que siempre terminaban con nuevas expectativas. Si no respondías con suficiente rapidez, te quedabas fuera de las reuniones importantes. Si te resistías, él sonreía y decía, te entiendo, y nada cambiaba. Nadie presentó quejas oficiales. Recursos Humanos era educado. Programaban una reunión de 15 minutos, tomaban notas y te recordaban que utilizases tus días libres si te sentías estresado. Aña lo intentó una vez. Describió los correos electrónicos, la humillación pública,
la forma en que David reescribía sus comentarios en el código sin decírselo. El representante de recursos humanos asintió, tomó nota y dijo, es que tiene un estilo directo. Puede resultar difícil, pero no es acoso. Ella nunca volvió. Al final del segundo trimestre, el equipo de David había cambiado casi por completo. Los únicos que quedaban eran los nuevos empleados, callados, inseguros, agradecidos de estar allí. A David le gustaba así. No quedaba nadie que le contradijera. En las reuniones hablaba más que nadie. Repetía sus propias ideas con nuevos sinónimos. Decía cosas como, lo que realmente estamos tratando de hacer es ampliar la empatía a través de un diseño práctico. La gente asentía. La mitad lo entendía. Nadie lo cuestionaba. En la reunión trimestral, con todo el personal, el director general mencionó a David por su nombre. Felicitaciones al equipo de DataOps y a David Wren por llevar a cabo el rediseño del backend en un plazo tan ajustado. Un trabajo increíble. De verdad. David sonrió. No le corrigió. En la última fila, Anya lo observaba desde su teléfono en casa. Se había tomado una semana libre por estrés. Miró la pantalla y susurró, increíble. Pero eso no era del todo cierto. Era exactamente lo que esperaba, lo que todos esperaban, hasta que Jamie Moore presentó su solicitud. Anya no le contó todo a Jamie la primera vez que hablaron. Era su segunda semana. Estaba sentado en la sala de descanso con una barrita proteica a medio comer, entrecerrando los ojos para ver la pantalla, con los auriculares desconectados. Anya había entrado para rellenar su taza de té y al principio apenas se fijó en él. Él levantó la vista y sonrió como alguien que aún no estaba agotado. Tú eres Anya, ¿verdad? Yo soy Jamie. Acabo de incorporarme al equipo de DataOps. Ella asintió con cortesía. Sí, recuerdo tu presentación en el stand-up. Jamie sonrió. Claro, lo siento, todavía estoy intentando memorizar los nombres y las caras. David se pasó un poco con las presentaciones el primer día. Eso le provocó una leve reacción, quizás diversión o reconocimiento. Sí lo hace, dijo ella. Jamie ladeó la cabeza, curioso. ¿Siempre es tan intenso? Ella no respondió de inmediato. Removió lentamente el té. Dejó que el silencio se alargara un poco. Él se dio cuenta, hay que reconocerlo. No insistió, solo dijo, pensé en preguntar a la gente que lleva aquí más de una semana, para ver cómo funcionan realmente las cosas. Eso le valió una mirada completa, mesurada, cautelosa. No estoy segura de cuánto tiempo seré una de esas personas, dijo finalmente. Jamie parpadeó. Oh, no te preocupes, añadió ella, esta vez en un tono más suave. Eres nuevo. Todavía tienes tiempo para creer en el folleto. Se marchó antes de que él pudiera responder, pero él recordó el tono. No era amargo, solo cansado. Si prestabas atención, esas advertencias silenciosas flotaban por toda la oficina. Un cambio en el tono de voz. Una pausa antes de que alguien dijera, David. Luis tenía una de esas pausas. También Laila, del equipo de Front End, que una vez casi se echa a llorar en el ascensor después de una reunión individual. Pero nadie hablaba de ello en voz alta. No directamente. No de una forma que importara. Jamie empezó a notar patrones. Cómo David daba comentarios demasiado detallados sobre el trabajo de algunas personas, pero dejaba a otras completamente de lado. Cómo elogiaba a alguien y luego le daba la vuelta. Buena solicitud de incorporación, Luis. Por fin un formato limpio. Oh, el documento de Anya estaba muy detallado esta vez. Debe de haber tenido un fin de semana tranquilo. Todos se reían porque se suponía que debían hacerlo, pero siempre sonaba mal, siempre dolía lo suficiente. Jamie intentó hacer preguntas de forma casual. Durante el almuerzo, en charlas en el pasillo. ¿David siempre es tan práctico? Luis sonrió con aire burlón.
Práctico es una forma de decirlo. ¿Ha pasado algo? La sonrisa de Luis se desvaneció. No, nada grave. Dudó y añadió. Es solo que es muy exigente. No te lo tomes como algo personal. Es así con todo el mundo. Pero Jamie lo había observado. Eso no era cierto. David elegía a sus víctimas. Una tarde, Jamie recibió una copia de un hilo que no debía ver. Anya había publicado un documento de recursos para una API interna. David respondió directamente. No estoy seguro de que necesitemos un informe completo sobre algo tan básico. Quizás la próxima vez consultadme antes de duplicar el trabajo. Sin saludar, sin dar las gracias, solo eso. Frío, directo, público. Jamie hizo clic en el documento de Anya. Estaba limpio, claro. Mejor que la guía a medio escribir que David había enlazado 3 días antes. Redactó una respuesta, luego se detuvo. La borró. No estaba listo para decir nada. Todavía no. Pero guardó el correo electrónico. Esa noche, encontró a Anya en la esquina del estacionamiento, abriendo el candado de su bicicleta. Leí tu documento. Estaba bien. Ella levantó la vista. No tenías por qué decirlo. Quería hacerlo. Hubo una pausa. La farola zumbaba suavemente sobre ellos. O eres valiente o eres estúpido, dijo ella finalmente. Aún no sé cuál de las dos, respondió él. Ella lo miró fijamente un segundo más y luego se subió a la bicicleta. Ten cuidado, dijo y se alejó pedaleando. Jamie se quedó allí un rato, mirando cómo el rojo de su silueta se desvanecía en la oscuridad. Tenía que tomar una decisión, y estaba empezando a comprender el precio que tendría que pagar. No había un momento concreto que se pudiera señalar, ni gritos, ni insultos, nada que se pudiera incluir en un informe y considerar definitivo. Esa era la genialidad de David Wren. Sabía cómo destrozar a la gente sin dejar rastro. Siempre era plausible, siempre defendible. ¿Una reunión perdida? Envié la invitación por el calendario. Un ingeniero agotado. Tenían problemas con el ancho de banda. Un desarrollador que dejó de hablar. Quizá no encajaba en la cultura. Dentro de las paredes de Baron Analytics se llamaba liderazgo o gestión bajo presión, dependiendo del ejecutivo que hablara. David no llamaba la atención del RR, HH, porque sabía exactamente dónde estaba el límite y se aseguraba de que todos los demás se mantuvieran justo por debajo. Jamie lo vio desarrollarse píxel a píxel. No era dramático, solo una erosión constante. Un jueves David empezó a asignar tareas en las reuniones en lugar de hacerlo a través del sistema de tickets. Llamaba a la gente sin previo aviso. Esperaba un momento más si dudaban. Preguntaba, ¿te parece bien? De una forma que en realidad no era una pregunta. Luis decía que sí cuando quería decir no. Laila decía que se quedaría hasta tarde para terminar algo que apenas había empezado. Aprecio el esfuerzo, dijo David, sonriendo. Por eso confío en este equipo. Las palabras sonaban como alfileres clavados en el aire. Jamie notó algo más. Cada vez que David elogiaba a alguien, lo hacía acompañando el elogio con un recordatorio de que él seguía teniendo el control. Buen trabajo, Luis. ¿Ves? Sabía que podías hacerlo. Solo necesitabas un empujón. Laila, esto está impecable. Nos habría venido bien tener esta versión la semana pasada, pero ya estamos aquí. Cada cumplido era una correa. Y el verdadero poder de David no provenía del organigrama. Provenía de lo que sabía sobre todos. ¿Quién estaba buscando una hipoteca? ¿Quién tenía un padre enfermo? ¿Quién acababa de cambiar de visado? Lo usaba con moderación, con cuidado, lo suficiente para recordar a la gente cuál era su lugar. La nueva jefa de front-end, Emily, contratada el mes pasado, lo probó pronto. Se había opuesto a un cambio en el panel de control durante la planificación del sprint. Dijo que introducía redundancia. David sonrió. Dijo que apreciaba su punto de vista. Luego, 2 días después,
En la reunión retrospectiva, dijo, solo quiero felicitar a Emily por fin sumarse a nuestra visión analítica. Le ha costado un poco, pero al final lo ha entendido. Jamie observó su rostro. La mayoría de la gente no se dio cuenta. Solo era otro comentario sin importancia. Pero ella apretó la mandíbula. Su ratón dejó de moverse durante medio segundo. Él conocía esa mirada. Era el momento en el que alguien se daba cuenta de que allí las reglas eran diferentes. Jamie empezó a hacer un seguimiento. Una lista. No nombres, solo momentos. Frases. Microajustes. Quería ver el patrón en papel. Empezó a preguntar a su alrededor, ahora con más deliberación, durante el almuerzo, en las pausas para el café, en mensajes directos. ¿Cómo fue tu primera interacción con David? ¿Te sientes apoyado en este equipo? La mayoría se rió, algunos pusieron los ojos en blanco, unos pocos se limitaron a decir, no quiero meterme en eso. Pero Anya no. Lo invitó a tomar un café fuera de la oficina, a 2 manzanas, en un local pequeño donde no había nadie de la empresa. Se sentaron en una mesa esquinera. Ella llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado. Yo hablaré, dijo, pero no por ti, por mí. Jamie asintió. Dejó que ella hablara. Ella le contó la primera vez que David editó su código directamente y luego la culpó por el error resultante. La vez que programó una reunión individual a las 7 de la mañana y luego llegó 10 minutos tarde. La vez que ella corrigió una estadística en una presentación y él la excluyó de las reuniones durante un mes. Es cuidadoso, dijo ella. Sabe cómo aparentar que nos está gestionando bien, incluso mientras nos está destrozando. Jamie le preguntó por qué no había presentado ninguna queja formal. Lo hice, dijo ella. 2 veces. La primera vez me dijeron que debería considerar la posibilidad de recibir asesoramiento para la resolución de conflictos. La segunda vez me dijeron que había sido absuelto en investigaciones anteriores. Esa palabra otra vez, absuelto, como un control de seguridad, como si el daño tuviera que ser criminal para ser real. Jamie se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, creo que estoy en posición de hacer algo al respecto. Anya levantó la vista. Lo estudió. Ya sabes quién soy, ¿verdad? Dijo él. Ella asintió lentamente. Sí, dijo. Lo adiviné la segunda vez que no te inmutaste cuando te gritó en el stand-up. Jamie sonrió levemente. No estoy aquí para tomar el control, dijo. Solo quiero saber qué hemos estado construyendo. Ella se reclinó en la silla y exhaló. Entonces estás haciendo las preguntas correctas. Y por primera vez, alguien lo hacía. David notó el cambio antes de comprenderlo. Comenzó con un silencio, de esos que no llenan una habitación, sino que flotan en ella. Jamie había dejado de hablar en las reuniones a menos que le dirigieran la palabra, pero cuando lo hacía, sus palabras eran tajantes y precisas, más observadoras de lo que cabría esperar de alguien tan nuevo. Dijiste que usaríamos las métricas ascendentes como referencia, pero el comportamiento de la AP la semana pasada sugiere que el embudo se atasca en la capa de eventos, dijo Jamie en una reunión de pie una mañana. David parpadeó. Claro. Bueno, eso es algo que investigaremos durante el control de calidad. Pero fue la forma en que Jamie lo miró, sin confrontarlo, solo con los ojos claros, lo que inquietó a David, como si el chico no estuviera pidiendo respuestas. Las estaba registrando. Más tarde ese mismo día, David buscó el perfil de Jamie en el directorio interno. Licenciado en informática, posgrado en sistemas de productos. Nada fuera de lo normal. Su currículum parecía impecable, inteligente, seguro, pero no amenazante. Aún así, algo le inquietaba. Algo no encajaba. Hizo clic en la documentación de contratación. No aparecía ningún reclutador, solo una nota de recomendación directa, de enlace de la oficina ejecutiva. El señor aprobado. Las iniciales lo detuvieron.
Jamie Moore, Jamie Moore. Se levantó demasiado rápido y la silla se deslizó hacia atrás contra el escritorio. Lo golpeó como una bofetada. El apellido, la forma en que RR, no había pasado la contratación por sus canales de selección habituales. El correo electrónico de bienvenida, que estaba preescrito, y solo necesitaba que David le diera a enviar. Se sentó lentamente, el hijo del director general. Un error de novato, uno que David no solía cometer. Pero Jamie había jugado bien, sin anuncios, sin mencionar el apellido. Solo una llegada discreta, como cualquier otro nuevo empleado. David sintió que el suelo se movía, pero no lo suficiente como para caer. Todavía no. Envió un mensaje a Laila. Una pregunta rápida. ¿Cómo se está adaptando Jamie? Ella respondió. Bien, creo, inteligente, tranquilo. La semana pasada hizo muchas preguntas sobre la estructura del equipo. David frunció el ceño. Volvió a Slack y se desplazó por el historial de mensajes de Jamie. Respuestas breves. Tono profesional. Nunca sarcástico. Nada que se pudiera considerar inapropiado. Pero había algo bajo la superficie. Cada emoji parecía estratégico. Cada pregunta ocultaba algo más. David golpeó el bolígrafo contra el escritorio, mirando la fecha y la hora de la última publicación de Jamie. Código limpio, bien etiquetado, casi demasiado limpio, como si lo hubiera escrito alguien más para que lo leyera otra persona. Esa noche, llamó a Curtis, el jefe de estrategia. ¿Sabes que tenemos al hijo del director general en mi equipo? Hubo una pausa. Curtis exhaló. Sí, no fue decisión mía. Es una prueba de alto nivel, temporal. ¿Una prueba para qué? Curtis bajó la voz. Para evaluar la cultura. Una auditoría interna de la dinámica de la dirección intermedia. Es todo lo que sé. David no respondió. Mantén la calma, dijo Curtis. No es una amenaza a menos que les des motivos para indagar. Demasiado tarde, pensó David. Ya están investigando. Cerró el portátil sin apagarlo. Se sirvió una copa de la botella que tenía en el cajón inferior. Bourbon, un regalo de un proveedor. Lo había estado guardando. Ya no sabía muy bien para qué. A la mañana siguiente, David llegó temprano. Antes que todos, ajustó la altura del monitor. Revisó los tickets pendientes como si no llevara meses registrándolos en piloto automático. Jamie entró 20 minutos más tarde, con un café en la mano y los auriculares colgados al cuello. David le hizo un gesto para que se acercara. ¿Tienes un minuto? Jamie asintió y se sentó frente a él. David sonrió. ¿Qué tal te va con el equipo hasta ahora? Jamie le devolvió la sonrisa, pero esta no le llegó a los ojos. Ha sido instructivo. ¿En serio? David ladeó la cabeza. ¿Algún comentario para mí? Jamie respiró hondo, contuvo el aire. No, dijo. Todavía no. David arqueó las cejas. ¿Todavía no? Jamie se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Todavía estoy aprendiendo cómo funcionan las cosas aquí, cómo se toman las decisiones, cómo se trata a la gente. David mantuvo la sonrisa, pero ahora era forzada. Claro, siempre hay margen de mejora. Este lugar va muy rápido. La gente no siempre tiene todo el contexto antes de recibir comentarios. Jamie asintió. Esa es una forma de decirlo. Silencio. David lo rompió. Avísame si algo te parece raro. Jamie se levantó. Lo haré. Se marchó sin esperar permiso. Y David se quedó allí sentado, comprendiendo por fin lo que había significado ese silencio. No era una advertencia, era una cuenta atrás. Jamie no se inmutó la primera vez que David intentó humillarlo. Ocurrió un martes, a media mañana, con todo el mundo medio dormido y fingiendo seguir el tablero de estado. Jamie acababa de terminar una breve actualización. 3 frases, todas precisas, todas relevantes, cuando David lo interrumpió.
Eso es técnicamente cierto, dijo David, riéndose. Pero omite la parte en la que tu cambio redirigió accidentalmente nuestro entorno de staging durante 6 horas. La pausa que siguió fue calculada. La favorita de David, lo suficientemente larga como para que todos miraran a Jamie y luego apartaran la vista. Jamie sonrió levemente. El entorno de pruebas se vio afectado durante 4 horas. Se resolvió a las 3:20 am. Envié las notas retrospectivas. Avísame si quieres un informe más detallado. No alzó la voz. No se defendió. Solo miró a David a los ojos y lo dijo como si fuera un hecho. David se encogió de hombros. Solo lo digo, todos cometemos errores, pero no los convirtamos en titulares, ¿vale? Algunas personas se rieron. No era el tipo de risa que se oye en las fiestas. Era el tipo de risa que se hace cuando se quiere conservar el empleo. Jamie se quedó callado. Dejó que el silencio volviera, se asentara y cambiara de nuevo. Más tarde, en la sala de descanso, Luis lo alcanzó. Eso no estuvo bien, dijo, señalando con la cabeza hacia la sala de reuniones. No debería haberte llamado la atención así. Jamie dio un sorbo a su café. A ti también te lo ha hecho. Luis dudó. Bueno, sí, más o menos. No es más o menos, dijo Jamie. Es un patrón. Luis miró hacia la puerta, como si esperara que David apareciera allí. No quiero meterme en nada, dijo. Ya estás metido, respondió Jamie. Todos lo estamos. Esa era la cuestión. David no escalaba. Acumulaba pequeños pesos, pequeños cortes. Jamie lo había visto hacerlo con Anya, con Luis, con cualquiera que no actuara exactamente como él quería. El truco no era la agresividad, era el encuadre. Pintar a alguien como descuidado, emocional, reactivo. Dejar que la duda hiciera el trabajo. Jamie dejó que sucediera 3 veces más. En reuniones, en comentarios sobre solicitudes de fusión, en hilos de grupo en los que David preguntaba a Jamie si necesitaba aclaraciones sobre tareas que ya estaban completadas. Cada vez, Jamie respondía de la misma manera. Tranquilo, directo, indiferente, pero estaba tomando notas. Anotaba fechas, hacía capturas de pantalla, construía algo entre bastidores. Empezó a hablar con la gente, uno a uno. Les preguntaba cuánto tiempo llevaban en el equipo, cuáles eran sus funciones antes de que David llegara, qué había cambiado después. La mayoría se mostraban cautelosos, pero algunos estaban preparados. Emily de Fronten le contó durante el almuerzo cómo había sido su semana de incorporación, cómo David le había dado especificaciones contradictorias y luego la había regañado por la confusión, cómo se había reído cuando ella le pidió documentos históricos del proyecto. No estás aquí para estudiar el pasado, le había dicho. Estás aquí para ejecutar. Ella había asintido entonces. Sonrió, pero lo recordaba todo. Incluso Laila, que nunca decía mucho, dejó escapar algo en una conversación sobre los flujos de trabajo. Solía dirigir los protocolos de pruebas de la interfaz de usuario, dijo, hasta que David me dijo que estaba complicando demasiado las cosas. ¿Qué quería decir con eso?, preguntó Jamie. Ella negó con la cabeza. Quería decir que le estaba haciendo quedar mal. Cada conversación añadía una capa, no solo al patrón de David, sino a la tolerancia de la empresa hacia él. Recursos humanos lo sabía. Tenían que saberlo. Demasiados incidentes, demasiadas salidas. Había señales de alarma, informes, entrevistas de salida a medias. Pero nada cambiaba, en todo caso se reforzaba, porque David cumplía. Los proyectos se entregaban a tiempo, las cifras parecían buenas, y los empleados se marchaban en silencio. Jamie no estaba tratando de convertirse en un denunciante. Ese no era el objetivo. Solo quería que la verdad tuviera peso. Una noche, abrió un documento en blanco. Empezó a reunir los hilos. No era un informe, todavía no.
Solo una cronología. Incidentes, nombres, fechas, políticas citadas e ignoradas. Escribió el asunto al final. Revisión de la integridad cultural, borrador interno. Luego cerró el portátil. Al día siguiente, David se detuvo junto a su escritorio. No se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa tan tensa que parecía a punto de romperse. Una nota rápida. Tu agenda parece bastante llena, dijo. Jamie levantó la vista. Es una empresa grande. Hay mucho que aprender. David asintió. No quiero que te quemes o que malinterpretes las cosas mientras aún estás familiarizándote con el terreno. Jamie lo miró a los ojos. Gracias por preocuparte. David lo miró fijamente un segundo más de la cuenta y luego se alejó. Jamie no lo vio marcharse. Solo dio un golpecito con el dedo sobre la mesa, un ritmo constante, como si estuviera marcando el tiempo. Todo empezó con una pregunta, inocente, casi olvidable. ¿Cómo fue tu entrevista de salida? Luis parpadeó, tomado por sorpresa. Estaban fuera del edificio, con un café en la mano, apoyados en una barandilla que daba al aparcamiento. El sol brillaba con fuerza en el cristal detrás de ellos, reflejándose en el logotipo de la empresa como si aún significara algo. No tuve ninguna, dijo. Quiero decir, me fui, pero nunca renuncié. Jamie asintió lentamente. Claro, lo siento, me refería a cuando se fue Maya, o Derek, o... Luis lo interrumpió. Me estás preguntando si hablaron con recursos humanos. Jamie no respondió. Dejó que el silencio se instalara. Luis apartó la mirada. Maya lloró en el baño el día que se fue. Derek simplemente dejó de venir. Dijeron que hablarían con él. No sé si lo hicieron. Recursos humanos envía encuestas a veces, anónimas, pero nunca se hace nada al respecto. Jamie dio un sorbo a su bebida. ¿Alguna vez has rellenado una? Una vez, dijo Luis. Hace 2 años. Recibí un agradecimiento automático. Eso fue todo. Así fue como siguió. La historia que Jamie había estado reconstruyendo no era solo sobre David, era sobre la estructura que lo sostenía. Porque la gente había hablado, no siempre en voz alta, no siempre con claridad, pero lo suficiente para que alguien se diera cuenta, si hubieran querido. Jamie comenzó a indagar en la documentación, políticas internas, portales de comentarios de los empleados, códigos de conducta en PDF escondidos en 4 capas de la intranet. No buscaba infracciones, buscaba contradicciones y las encontró. La política decía que los comentarios sobre el rendimiento nunca debían hacerse en foros públicos. David los hacía en hilos de Slack con 10 personas en copia. La política decía que las represalias se tomarían en serio. A Emily le reasignaron los tickets de sus clientes 2 días después de que le hiciera una pregunta difícil a David delante de la dirección. La política decía que los nuevos empleados debían recibir apoyo durante sus primeros 90 días. Jamie había sido lanzado al trabajo de producción en la segunda semana, sin mentor, sin revisión de incorporación, solo expectativas silenciosas. No le sorprendió, solo le decepcionó. En privado le preguntó a Laila si había oído hablar alguna vez de una revisión de adecuación cultural. Ella lo miró fijamente. ¿De dónde sacas esos términos? Jamie sonrió levemente. Digamos que tengo curiosidad. No voy a hablar con alguien que está preparando un caso. No lo estoy haciendo, dijo él. Lo estoy contando. Esa noche, Anya le envió un mensaje. ¿Quieres ver algo? Compartió su pantalla en una sesión privada de Zoom. El documento se llamaba Carpeta, Personal, No Compartir. Dentro había correos electrónicos, mensajes y marcas de tiempo, comentarios editados y luego reeditados. Un hilo de Slack en el que David bromeaba sobre que su voz era demasiado baja para trabajar con clientes.
Un correo electrónico en el que se refería a ella como todavía un poco verde, a pesar de llevar 3 años trabajando allí. Jamie se quedó sentado en silencio, mirando, leyendo. Anya se inclinó hacia la cámara. Guardé esto no porque pensara que fuera a cambiar nada, sino porque necesitaba saber que no me lo estaba imaginando. No te lo estabas imaginando. Ahora lo sé, pero durante un tiempo pensé que quizá era yo, que quizá estaba siendo demasiado sensible. Jamie negó con la cabeza. Nadie crea un archivo como este por diversión. Ella se rió, un poco amargada. No, lo crean para no volverse locos. Al final de la semana, Jamie había mantenido 6 conversaciones tranquilas. No todas profundas, no todas sinceras, pero suficientes. Suficientes para demostrar que no era algo personal, sino sistémico. Y que las personas que se habían quedado no eran débiles, no eran cobardes. Estaban cansadas, eran supervivientes, y habían dejado de creer que el sistema estaba hecho para ellos. Ese viernes, Jamie envió un correo electrónico con el asunto. Confidencial. Solicitud de reunión interna. No lo envió a RRHH. Lo envió al jefe de personal del director general. 2 líneas en el cuerpo del mensaje. Hay algo que creo que debes ver. Avísame cuando estés libre. No lo firmó como informe de David. Lo firmó como Jamie Moore. Se acabó el esconderse. Se acabó el esperar. Y en algún lugar, en un rincón de una empresa que había pasado años evitando los espejos, acababan de levantar uno pequeño. David ni siquiera se sentó. Se quedó de pie al borde de la sala de conferencias, con las manos entrelazadas a la espalda y los labios esbozando la sonrisa más tenue que el dinero y los mandos intermedios podían comprar. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado y el clic ocasional del portátil de Jamie, abierto pero inactivo, como un testigo. Frente a ellos se sentaba Karen Voss, jefa de gabinete del director general. Su postura era perfecta. No estaba tensa, no relajada, solo preparada. Aún no había dicho nada. David rompió el silencio. Bueno, dijo, aclarando la garganta, supongo que ha habido algún malentendido. Karen miró a Jamie y luego volvió a mirar a David. Ha habido un informe. David arqueó una ceja. ¿Y supongo que Jamie es la fuente? Yo autoricé la reunión, dijo Jamie con calma, pero no soy la única fuente. David se rió entre dientes. Claro. Bueno, esto va a ser interesante. Karen abrió una carpeta. Copias impresas. Jamie las reconoció. El registro de cambios del testimonio. Hilos de Slack. Correos electrónicos. Comparaciones de evaluaciones de rendimiento que contaban 2 historias completamente diferentes en el mismo año. Comentarios anónimos que dejaron de serlo una vez que se detectaron los patrones. Una imagen clara y metódica. Deslizó la hoja superior hacia adelante. David no la cogió. Varios empleados han denunciado incidentes repetidos de desprestigio selectivo, correcciones públicas sin motivo, represalias tras comentarios y un entorno de trabajo que viola nuestro código de conducta documentado. David volvió a sonreír con tensión. Si se trata del tono, ya he recibido formación. He solicitado coaching. He pedido orientación sobre la comunicación. RRHH me ha dado el visto bueno. 2 veces. Karen no pestañeó. Y sin embargo, el comportamiento continuó. David cambió el peso de un pie a otro. Mira, no voy a sentarme aquí a que me interroguen por intentar que la gente se haga responsable. Si les molesta que exija un alto nivel, eso no es mala conducta. Es gestión. Jamie habló sin levantar la vista. No se trata de los estándares, se trata de cómo los has utilizado como arma. David se volvió bruscamente. ¿Perdón? No has presionado a la gente para que sea mejor, dijo Jamie. Has utilizado la presión como arma.
Has repartido vergüenza como si fueran métricas de rendimiento. Y cuando alguien se cansaba demasiado de defenderse, lo llamabas desgaste. David se burló. ¿Cuánto llevas aquí? 6 semanas. ¿Crees que conoces a este equipo mejor que yo? Jamie lo miró a los ojos. No, creo que he escuchado mejor que tú. Karen cerró la carpeta. Habrá una investigación formal. Con efecto inmediato, quedas suspendido de tus funciones, a la espera de la revisión por parte del Departamento Jurídico Interno y el Departamento de Cumplimiento Externo. David apretó la mandíbula. Estás bromeando. Recibirás una comunicación oficial al final del día. No debes contactar con ningún miembro del equipo hasta nuevo aviso. ¿Lo entiendes? Volvió a mirar a Jamie. Entrecerró los ojos. Esto es una trampa. Jamie no se movió. Esto es responsabilidad. Durante un largo momento, nadie habló. El silencio era ensordecedor, como si algo estuviera terminando. David dio un paso atrás, con los labios apretados y las manos ahora cerradas en puños. Esto es ridículo. Volverás arrastrándote cuando se estanque el proyecto, cuando fracase el plan de acción. Karen permaneció inmóvil. Nos las arreglaremos. Él volvió a burlarse, como si quisiera decir algo más, pero no dijo nada. Solo se oyó el sonido de sus zapatos sobre el suelo de baldosas al salir de la habitación. La puerta no se cerró de golpe, pero tampoco se cerró suavemente. Jamie exhaló. No era exactamente alivio, solo la liberación de algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Karen lo miró. Te has manejado bien. No quería hacerlo, dijo él. Solo quería dejar de formar parte del silencio. Ella asintió. Tu padre no te pidió que hicieras esto, ¿verdad? Jamie negó con la cabeza. No, me pidió que comprobara si la empresa aún merecía sus valores. Karen lo pensó. ¿Y? Se levantó y cerró el portátil. Pregúntamelo cuando se calme todo. Ella no lo detuvo cuando se marchó. En el pasillo nadie levantó la vista. La oficina seguía trabajando, seguía escribiendo, seguía avanzando en proyectos que David no terminaría. Anya pasó junto a él en el ascensor. Sus miradas se cruzaron. Ella no dijo nada, solo asintió con la cabeza, con complicidad. Jamie pulsó el botón. La luz se iluminó suavemente. En algún lugar arriba, la maquinaria comenzó a moverse. Por primera vez desde su llegada, sintió que el peso cambiaba. No se había ido. Todavía no. Pero ya no era ignorado. El correo electrónico se envió el lunes por la mañana. Asunto: transición de liderazgo, supervisión provisional de DataOps. 4 párrafos breves. No se mencionaba a David por su nombre. No se indicaba el motivo. Solo se hacía una vaga referencia a revisiones en curso y se aseguraba que las operaciones continuarían sin interrupciones. Pero la gente se dio cuenta. A las 10:30 de la mañana, Luis ya había recibido 3 mensajes por canales secundarios. ¿Ha sucedido? Se ha ido. ¿Podemos respirar ya? Anya no respondió a ninguno de ellos. Solo cerró su portátil por un segundo y se permitió sentir algo que no había sentido en meses: tranquilidad. Jamie se mantuvo al margen ese día. No estaba en su escritorio, no encendió la cámara durante la reunión. Solo se le oía la voz, tranquila, mesurada, sin interés en atribuirse el mérito. Después de la llamada, Laila le envió un mensaje privado. ¿Estás bien? Él respondió, sí, ¿tú? Ella no respondió de inmediato. Luego, estoy llegando. Eso era lo que nadie te dice sobre la justicia. No se siente como fuegos artificiales. Se siente como el oxígeno que vuelve lentamente a una habitación. El martes, RRHH envió invitaciones para reuniones individuales a 6 empleados actuales y 4 antiguos. Entrevistas confidenciales. Para comprender mejor la dinámica del equipo bajo el liderazgo anterior. Algunos aceptaron, otros no se fiaban,
pero hubo suficientes que lo hicieron, los suficientes para llenar los huecos. Cuando Karen Voss le pidió a Jamie que se uniera a la primera sesión de revisión como observador silencioso, él aceptó. No habló. No hacía falta. Ya conocía las historias. Emily habló de cómo la despidieron en público delante de los clientes y luego le dijeron que era demasiado sensible para trabajar con el producto. Luis detalló meses de coaching que más parecían manipulación psicológica, métricas que cambiaban cada semana, expectativas que se modificaban hasta que se rompían. Anya presentó su documentación, no para avergonzar, solo para mostrar, solo para que finalmente la escucharan. Todos hablaron en el mismo tono, sin enfado, sin rencor, solo cansados. Cuando terminó, Karen miró a Jamie al otro lado de la larga mesa de la sala de juntas. Tenías razón, dijo. Esto se creó para proteger el rendimiento, no a las personas. Jamie asintió con la cabeza. El rendimiento no dura si las personas se rompen. Recursos Humanos comenzó a redactar una auditoría cultural. No era pública, no se trataba de titulares, se trataba de los cimientos, los procesos, los puntos ciegos. Se le pidió a Jamie que contribuyera, se negó. Yo no era el que necesitaba ser escuchado, dijo. En cambio, sugirió otra cosa, algo más discreto. Devolverle a Anya su antiguo puesto, con un ascenso. De todos modos, llevaba un año liderando de manera no oficial. Dejar que Luis se encargara de la relación con los clientes. Dar a Laila la autonomía en los proyectos que se le había prometido en su contrato. No porque hubieran pasado por algo, sino porque ya estaban haciendo el trabajo. El viernes comenzaron a implementarse los cambios, sin fanfarria, solo flujos de trabajo más limpios, responsabilidades más claras, reuniones que terminaban a tiempo, comentarios sin doble sentido. Nadie mencionó a David, no directamente, pero su nombre flotaba en el aire como polvo, depositándose lentamente en la memoria. No volvió. No hubo despedida. Solo una actualización en LinkedIn 2 semanas después, explorando nuevas oportunidades en entornos de crecimiento dinámico. Sin comentarios. Solo un puñado de me gusta reciclados. Jamie se sentó junto a la ventana de la oficina principal esa noche, mucho después de que la mayoría de la gente se hubiera ido a casa. La ciudad se veía suave y gris, con los faros de los coches pasando como lentos parpadeos. Anya pasó por delante y se detuvo en la puerta. ¿Te quedas hasta tarde? Él negó con la cabeza. Solo pensando, ella entró y se apoyó en el marco. No tienes que arreglarlo todo, ¿sabes? No lo hice, dijo él. Solo quería salir sin fingir que no lo había visto. Ella asintió. Bueno, ¿lo viste? Él la miró. ¿Crees que ahora es mejor? Aún no es mejor, dijo ella, pero no es lo que era. Eso fue suficiente. Por ahora. Ella se marchó y él se quedó unos minutos más. Luego cerró el portátil, cogió el abrigo y apagó la luz. No hubo ningún anuncio, ningún discurso, ningún aplauso. Solo un pasillo finalmente en silencio. Y la gente ya no se sobresaltaba cuando alguien decía su nombre en una reunión. El nuevo empleado no sabía quién solía sentarse en ese escritorio. Era su segundo día. Un chico alto, probablemente recién salido de la universidad, con una sonrisa nerviosa, todavía con la sudadera de la empresa puesta como si significara algo. Miró a su alrededor, un poco demasiado alto cuando preguntó, «Oigan, ¿quién estaba aquí antes que yo?» Anya pasaba con una tableta en la mano. Se detuvo solo un segundo. Nadie respondió. Jamie ya se había ido. No se despidió. No oficialmente. No hubo almuerzo de despedida. No hubo foto de grupo delante del muro con el logotipo. Su marcha se produjo en forma de un correo electrónico silencioso. Mi rotación ha terminado. Agradecido por la experiencia. Os deseo lo mejor. Y así, sin más, se fue.
Le había dejado una nota a Anya en un sobre cerrado, escrita a mano, con letra clara. Sin firma, solo decía: gracias por decir la verdad, incluso cuando nadie te la pidió. Ese tipo de palabras perduran más que cualquier título. Ella lo leyó una vez y luego lo guardó en su cajón, detrás de su tarjeta de identificación y los artículos promocionales de la empresa que no se atrevía a tirar. La oficina parecía diferente ahora, no más ligera, solo menos irregular. La gente respiraba más profundamente, reía un poco más abiertamente. Seguía habiendo plazos, seguía habiendo tensión, pero el miedo, ese temor sordo que resonaba bajo cada tarea, había desaparecido. Anya recibió el cambio oficial de título 2 semanas después de que Jamie se marchara. Jefa de sistemas, no dio ningún discurso, solo actualizó su firma de correo electrónico y siguió trabajando. Luis empezó a atender las llamadas de los clientes. Su voz se fue estabilizando con cada llamada. Hizo una broma durante una reunión inicial y nadie se inmutó. Laila introdujo un nuevo protocolo de interfaz de usuario sin pedir permiso. Cuando lo presentó en la reunión del equipo, la gente hizo preguntas. Preguntas de verdad. No fue una revolución, fue una curación, silenciosa, desigual, continua. Recursos Humanos distribuyó un nuevo texto en los paquetes de bienvenida, con términos más claros sobre las expectativas de la dirección, la responsabilidad y la conducta en el lugar de trabajo. Lo llamaron una aclaración. No se disculparon, pero, en el fondo, significaba algo. Emily se dio cuenta. Sonrió cuando vio la redacción y le envió un mensaje a Anya. ¿Has visto esto? Me resulta familiar. Anya respondió: sí, es un eco, ¿verdad? Cuando llegaron las revisiones trimestrales, nadie había mencionado a David en semanas. Su nombre se había convertido en algo así como una leyenda de la oficina, una advertencia. No era un fantasma, no exactamente. Y sin embargo, algunos días, cuando las luces estaban bajas y el aire parecía demasiado quieto, alguien podía mirar su antiguo escritorio y recordar lo que se sentía al sentarse bajo su sombra. No decían su nombre, pero sentían la ausencia de algo desagradable. Jamie, por su parte, no volvió a la sede central. Aceptó otro proyecto, algo más tranquilo, fuera del radar. Un lugar donde la gente seguía hablando en voz baja sobre la cultura sin comprender lo que significaba estar moldeado por ella. Su padre nunca llamó para preguntarle qué había pasado, pero Karen sí lo hizo. Meses más tarde le dejó un mensaje de voz. Solo quería darte las gracias. No solo detectaste un problema, nos mostraste lo que cuesta el silencio. Él no la llamó. Algunas historias no terminan con aplausos. Terminan con espacio. Espacio para que otras personas ocupen el lugar donde antes habitaba el miedo. Y en los rincones tranquilos de una empresa que aún está aprendiendo a ser mejor, alguien volvió a preguntar: ¿quién estaba aquí antes que yo? Esta vez, Anya levantó la vista. Sonrió. No importa, dijo. Lo que importa es cómo nos tratamos ahora. El niño asintió, sin saber aún qué significaba eso, pero lo aprendería, y esta vez alguien le enseñaría la manera correcta. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.